Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Hoy vamos a considerar uno de los temas que personalmente le llamo más terrible de las Escrituras, el día del juicio final. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, verso 11 al 15, se nos revela lo que ocurrirá en aquel momento en que todos los hombres de toda la historia humana que no reconocieron a Cristo como su Salvador personal enfrentarán el gran trono de Dios. Presta atención a la primera parte del tema, el día del juicio final. El día del juicio final. Vamos a estar reflexionando allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, verso 11 al 15. Una porción de la palabra de Dios inspirada, revelación de Dios que describe el momento exacto del futuro de los hombres inconversos. Todo hombre, toda mujer, que rechazó a través de toda la historia humana, enfrentará este juicio de parte de Dios. Es interesante, las Escrituras predicen a través de sus páginas, a través de los 66 libros de la Biblia. La palabra de Dios predice exactamente que un día el Creador del cielo y la tierra, el Creador de los hombres hechos conforme a su imagen y semejanza, tendrán que enfrentarse cara a cara con su Creador, donde no habrá excusa, donde no habrá derecho a apelación. El salmista dice en el capítulo 96 de los Salmos, el verso 13, lo siguiente. Salmo capítulo 96, verso 13. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos va a juzgar su verdad. Ya Dios lo dijo en el Antiguo Testamento. Dios lo dijo que juzgaría, que un día vendría a los hombres y juzgaría a los hombres de acuerdo a la verdad. El apóstol Pablo dice lo siguiente en Hechos capítulo 17, verso 31. Pablo testifica esto, él dice así, Hechos 17, 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo dice allá en Hechos 17, 31 que un día el mundo entero será juzgado por aquel varón que Dios levantó de entre los muertos, es decir, la propia persona de Cristo Jesús. Romanos capítulo 14, verso 11 al 12 es una porción que me produce temor, dice Romanos capítulo 14, verso 11 y 12. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eso significa que el Dios del universo ha establecido un momento en que se encontrará cara a cara con todo el género humano, sin excepción alguno. Dios ha establecido que un día el hombre será juzgado. Y al mirar las Escrituras sabemos que nadie puede evitar aquel momento. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice así: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y después de esto qué? El juicio. Todo hombre enfrentará el juicio. Ningún hombre escapará a esta terrible situación con el juez del universo, donde la sentencia final, en aquel día final de juicio, será la condenación eterna. Pero gracias a Dios que hay un lugar de refugio, hay una forma de evitar el juicio final que los hombres enfrentarán. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1 dice lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Es la única forma, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la verdad revelada de la palabra de Dios, es la única forma en que el hombre podrá escapar de aquel gran día final. Es por eso que Juan capítulo 5, verso 24, Jesús dijo así: de cierto os digo, el que oye a mi palabra y cree al que me envió, que tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. A esa gracia en la cual, dice Pablo, estamos firmes. Usted no descansa en usted mismo. Su salvación no descansa en usted. Pablo dice que la salvación descansa en la gracia de Dios, y la gracia no tiene límites. Pero tiene que ser alcanzada, justificados pues por la fe. Pero déjeme decirle, mi querido hermano, y tal vez aquellos que escuchen a través de este mensaje, mis queridos, en algún momento todo hombre enfrentará el juicio final. Al mirar las Escrituras, en el futuro habrán por lo menos 4 juicios que Dios hará al mundo racional, a los seres creados. Hay 4 juicios que habrán en el futuro. Permíteme solamente mencionarlos. El primero de ellos es que en algún momento Dios juzgará a su pueblo. Dios juzgará a la nación de Israel. Dios enfrentará un juicio directo con su pueblo, la nación de Israel, los descendientes de Abraham. Pero Dios también enfrentará el mundo entero. Los gentiles se enfrentarán el juicio llamado el juicio de las naciones. El juicio que Dios trata con el mundo gentil, con todas las naciones. En algún momento del futuro, escatológicamente hablando, todos los demonios, Satanás y sus ángeles se enfrentarán el juicio de Dios. Pero Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15, texto de estudio de esta tarde. Todo inconverso, toda persona que jamás recibió a Cristo como su Salvador personal, enfrentará lo que la Biblia le llama el juicio ante el gran trono blanco. Y creo que aquí hay ciertas verdades que todo hombre debe saber. Aquí hay ciertas verdades que todo hombre debe conocer, verdades que todo hombre debe entender y comprender acerca del juicio final. Y en primer lugar, déjame mostrarte allá en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, el cuadro del juicio, el escenario, el contexto en que se llevará a cabo este juicio. Si usted entiende Apocalipsis capítulo 20, el momento cronológico es después que ha pasado el reino del milenio. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 5 lo siguiente: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Eso significa que antes de que se establezca en el cielo este escenario, este gran trono de juicio, este lugar de juzgamiento para los hombres, tiene que pasar un periodo en esta tierra de 1000 años, donde el Señor Jesucristo reinará. Dice el texto Apocalipsis capítulo 20, verso 5, pero los otros, el mundo inconverso, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Pero mira lo que dice el versículo 11. Y vi, dice Juan, un gran trono blanco y estaba sentado en él, y el que estaba sentado en él, del cual, dice Juan, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En primer lugar, el cuadro del juicio. Mira lo que dice Juan: vi un gran trono blanco. La verdad que Apocalipsis es un libro de tronos, es un libro de juzgamientos, pero mira lo que dice Juan. Dice que vio en especial un gran trono, y el gran trono que él lo describe es un gran trono blanco. Blanco porque habla de santidad, blanco porque habla de justicia, blanco porque habla de pureza. Y no solamente ve el estrado judicial, sino que también Juan dice que él observa y al que estaba sentado en él. El que está sentado en ese gran trono judicial no es otra persona que la persona de Cristo Jesús, el Mesías. Jesucristo, el Hijo de Dios, es aquel que está sentado en este lugar. Juan capítulo 5, verso 22, Jesús dijo así:
porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. El que se sentará en este trono de justicia, en este trono de juicio, es la persona del Mesías que ya ha reinado en esta tierra por 1000 años. Y Él que mejor que nadie conoce a los hombres, porque Él fue hombre. Él nos entiende, Él sabe exactamente lo que hay en el corazón de los hombres. Pedro declaró lo siguiente en Hechos capítulo 10, verso 42. Es el que Dios ha puesto por juez, hablando de Jesús, de vivos y de muertos. Es Jesús. Pablo escribió a los hermanos en Roma, en el capítulo 2, verso 16, así: el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. El cuadro del juicio es que hay un trono judicial, y en ese trono judicial está la persona de Cristo Jesús. Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, verso 1, dijo así, hablando de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Dios en la persona de Jesucristo juzgará en este gran juicio final solamente a los incrédulos. Mira lo que el escritor dice. Dice Juan lo siguiente: y vi un gran trono y al que estaba sentado en él, de delante del cual, ¿qué? Huyeron la tierra y el cielo. El mundo físico que nosotros conocemos desaparecerá. Los teólogos le llaman a este momento la descreación de la tierra. Por el mandato y la palabra de Dios, de la nada apareció el cielo y la tierra. Y ahora por el mandato de Dios, ese mundo físico desaparecerá hacia la nada. La tierra está manchada por el pecado, por la rebeldía, por la falsedad, por el pecado. Y esta tierra, escúcheme bien, no será purificada, sino que finalmente será destruida. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13, lo siguiente: que habrá cielos nuevos y tierra nueva, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y mira lo que agrega Juan: y ningún lugar se encontró, ¿qué? Para ellos. No sé si tú has estado en aquel momento en que la tierra comienza a temblar. Mi país, Chile, es un país sísmico. Todos los días por lo menos hay 3 movimientos terrestres. Pero hay una sensación de inestabilidad cuando se comienza a mover la tierra. Cuando usted siente que los muros comienzan a vibrar y la tierra comienza a mecerse, uno pierde estabilidad. Imagínate el cuadro acá. Todo lo que ha brindado al ser humano estabilidad desaparece por completo. Ya no hay más cielo y tampoco hay más tierra. No hay lugar donde esconderse. No hay lugar donde esconderse. Ningún lugar se encontró. Si tú miras conmigo en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. La tierra no será purificada, sino removida. Dejará por completo de existir. Sugiere la idea en la palabra de Dios que no volverá más. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán desechados, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa ¿qué? Manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, ¿qué dice? Encendiéndose serán ¿qué? Deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Desapareció, dice Juan, el cielo y la tierra. El escenario, el contexto, el escenario es entonces lo que Juan está viendo del juicio de Dios. Permíteme hablarte ahora en segundo lugar, la citación al juicio. ¿Quiénes están llamados a enfrentar este momento? Al mirar el capítulo 20, verso 12, y vi a ¿quiénes? A los muertos. Vi a los muertos. Se refiere, escúcheme bien, se refiere a todos los que no tuvieron parte
en la primera resurrección. La primera resurrección es para vida. Aquí se refiere a aquellos que no participan de la primera resurrección. Los que participan de la primera resurrección es para vida, es para bendición. Los que participan de la segunda resurrección es para juicio y condenación. En otras palabras, los citados ante este gran trono judicial no son creyentes. No hay ninguna persona que sea creyente que esté en este lugar. Solamente son los muertos. Son aquellos que han estado a través de la historia humana encarcelados en el infierno, en el Hades o en el Seol. No hay creyentes en este lugar porque no es un lugar de bendición, es un lugar de juicio eterno. Dice Juan, y vi a los muertos. ¿Quiénes son estos? Grandes y pequeños. Pablo escribe lo siguiente en Romanos capítulo 2, verso 11, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe qué significa esto? Que no importa la condición política, la condición económica que hayan tenido los hombres, siempre habrán ricos, siempre habrán pobres. Muere gente joven como muere gente mayor, mis queridos. Nadie faltará a este lugar, independientemente de la posición en la cual ellos hayan muerto. La palabra de Dios nos enseña que Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y hoy puede ser salvo y ser rescatado de aquel día de juicio, de tormento y de castigo eterno, como viniendo a Cristo Jesús, pidiendo el perdón de tus pecados, reconociendo a Jesucristo como tu Salvador personal. Si tomas esa decisión, tu vida cambiará eternamente y tu nombre estará inscrito en el libro de la vida. Si tomas esta decisión, llámanos, queremos ayudarte en tu nueva vida en Cristo. Y recuerda que las puertas de nuestra iglesia ya están abiertas para que tú vengas, te congregues, crezcas en la palabra de Dios y seas también un siervo, una sierva de Dios. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Horsley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Horsley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.